Octubre no es solo popular por ser el mes morado y conmemorar al Señor de los Milagros, sino también que es el mes en el que más se consume el tradicional turrón de Doña Pepa. Aquí en este videito te voy a enseñar a preparar este delicioso postre tradicional peruano en casa. Bienvenidos cocineros una vez más a mi canal. Para hacer este delicioso turrón de Doña Pepa vamos a empezar colocando el ajonjolí y vamos a tostarlo por unos segunditos. Luego de haber tostado y que cambie un poquito de color, vamos a añadir también el anís y le vamos a dar un toquecito más de tiempo para que se tueste, ya que así va a botar todos sus aromas y va a perfumar muy bien nuestra masa. Esto puede demorar aproximadamente unos 50 segunditos. Recuerden hacerlo con fuego medio alto para que no se les queme. Ya teniendo el ajonjolí y el anís tostado, ahora vamos a reservarlo y vamos a empezar a separar las claras de las yemas. De estos dos yo voy a quedarme con las yemas porque vamos a colocarlo en nuestra masa de turrón. Hay muchas variedades para hacer esta receta tradicional de turrón de Doña Pepa, pero esta es la más casera, la más fácil. Ya si ustedes quieren aprender para hacer turrones en negocio, yo estoy ofreciendo un curso virtual donde les enseño todos mis secretos y una miel increíblemente deliciosa. Toda la información la voy a dejar en la cajita de descripción de este curso virtual, donde te enseño cómo hacer el turrón tradicional para negocio, también turrón de chocolate, turrón integral y por supuesto la miel. Ahora, ustedes observaron, he colocado el ajonjolí y el anís y con la ayuda de un rodillo estoy aplastándolo un poquito para poder tener un polvito. Hay gente que no le gusta hacer eso, que de frente lo colocan a la masa, también pueden hacerlo, pero para mí queda mejor así. El siguiente paso es colocar la harina en la mezcla del ajonjolí y el anís y también yo le voy a agregar aquí el colorante. Esto viene en dos opciones, puede ser en polvo, como ustedes observan, y también colorante líquido. Obviamente ambos son aptos para el consumo. Con la ayuda de nuestras manos vamos a ir tratando de mezclar el anís, el ajonjolí, también el colorante y por supuesto la harina. Ahora aquí vamos a añadirle la manteca vegetal. Si ustedes no tienen manteca vegetal, no se preocupen, pueden usar margarina o también mantequilla. El único beneficio que la manteca vegetal le da al turroncito es que queda más suavecito y también es fácil para que se deshaga en tu boca. Con la ayuda de nuestros dedos vamos a ir juntando lentamente la manteca y también la harina. En este paso ustedes observan que ya al mezclar todos los ingredientes está tomando más color la masa. Aún no se ve ese color amarillito o naranja que caracteriza al turrón si es que usas obviamente esta pintura comestible o líquido comestible. Entonces para darle incluso más colorcito y también para que se pegue más la masa vamos a colocarle yemas de huevo. Ojo que el colorante es opcional, hay muchas presentaciones de turrones, hay turrón integral, de chocolate, de chicha morada, cítrico, etc. Aquí yo tengo agua que ha sido infusionada con un poquito de anís, o sea, he hecho un tecito de anís. Ustedes si no quieren agregarle esta infusión, simplemente agréguenle agua o también puede ser leche fresca. Entonces vamos a hacer como un hoyito y vamos a ir mezclando lentamente y también agregando esta infusión en tandas. Aquí vamos a agregarle también para darle más perfume un poquito de esencia de vainilla. Recuerden que todos los ingredientes van a estar escritos en la cajita de descripción de este video o en mi página web www.ceciliatupac.com. Cuando terminamos de colocarle todo el agua, vamos a empezar a amasar. Aproximadamente yo voy a amasar unos 7-8 minutitos
hasta que toda la masa quede perfecta. Ahora yo le voy a agregar aquí el mix de la sal y el azúcar. Esto le va a dar un balance y un sabor delicioso también a nuestra masa de turrón. Una vez agregados esos ingredientes, vamos a amasar por aproximadamente 6 minutitos más. Ya cuando la masa esté más lisa o compacta, vamos a llevarla a refrigerar por aproximadamente 30 minutitos. Mientras que nuestra masa reposa, vamos a hacer esta miel deliciosa. Para eso yo estoy usando la cáscara de la piña, que le va a aportar demasiado sabor. Por supuesto, no puede faltar la manzana, que también le va a dar un aroma delicioso y saborcito. Recuerden que aquí también para hacer una miel de turrón se usa el membrillo, pero como vivo en el extranjero es muy difícil conseguir membrillo, así que yo le voy a agregar un poquito más de manzanas. A mí me encantan los sabores cítricos en la miel, así que yo le agrego medio limoncito y también la naranja, que le da un aroma delicioso. Ya estamos listos para hacer esta miel básica de turrones. Entonces vamos a colocar el agua, también voy a añadir las manzanas, todas las frutas que ustedes han visto que hemos cortado para el videito. No se olviden exprimir un poquito la naranja, porque así la miel va a salir más perfumada. Ahora, aquí ustedes tienen dos opciones. Pueden colocar un poquito de la chancaca al comienzo y luego también al final. Esta miel también lleva canela en rama. Obviamente esta rama se ha roto mucho, por eso estoy colocándole un poquito más. También le agregamos clavo de olor para darle más aroma y por supuesto una hojita de higo, que esta es la clave para tener una miel deliciosa. Por último voy a colocar la cáscara de piña, que es indispensable para hacer este delicioso dulce, y vamos a cocinarlo por aproximadamente unos 35 minutos a 40. ¿Cómo sabemos que ya está listo? Cuando la manzana está bien suavecita y se puede hacer incluso un puré. Luego que el agua obtenga todos los sabores de la fruta, vamos a pasarlo por un colador y nos vamos a quedar con ese agua aromatizada. Vertemos el agua aromatizada de las frutas y aquí también vamos a agregarle la panela o la chancaca, como se le conoce en Perú, y por supuesto el azúcar para que nos dé la miel. Esto se va a demorar aproximadamente unos 40 minutitos, 35 minutitos. Ya saben, va a depender mucho del fuego de su cocina, puede incluso demorarse más, pero por la cantidad que estamos haciendo, como les digo, 30 a 40 minutitos. Mezclamos un poquito ayudando al azúcar que se disuelva más rápido y luego vamos a dejar que todo se reduzca lentamente. Han pasado aproximadamente unos 30-35 minutitos y miren, esta es la textura que queremos para nuestra miel. Si no sabes cómo el caramelo va a estar listo, lo que puedes hacer es colocar agua en un tazón y vas a derramar un poquito de la miel. Cuando metas tus manos o dedos y puedas hacer una bolita o esté más maleable, significa que la miel está lista. Para el armado del turrón, tradicionalmente vamos a agarrar una bolita que pese unos 60-80 gramos, va a depender mucho del grosor que tú quieras darle a estos turrones. En mi caso lo voy a hacer tamaño promedio, un poco gruesitas la verdad, ya que la harina que estoy usando tiene polvo de hornear, es una harina preparada, entonces va a darle un poco más de volumen a los palitos. Lentamente vamos a estirar con nuestros dedos y vamos a formar bastantes palitos hasta terminar la masa. Si se les pega un poquito en las manos, pueden colocarse la harina y así van a poder estirar más fácil. Antes de llevarlos a hornear, el horno tiene que estar precalentado a 180 grados Celsius
por unos 10 minutitos y luego vamos a llevarlo a cocinar por unos 25 minutitos a la misma temperatura. Los palitos ya salieron del horno, como ustedes observan, tiene un poquito más de volumen. Ahora sí es momento de armarlos. Yo ya lo voy a armar en la cajita porque es así más fácil y también me va a ayudar para hacer un corte más bonito. Entonces vamos a empezar a colocar por el papel manteca un poquito de la miel para que así la primera capa no se mueva mucho. Recuerden que ustedes pueden hacer palitos tamaño de la cajita que van a usar. En Perú existen las famosas turroneras que te permiten hacer más o menos entre 8 a 10 kilos de turrón. Entonces ustedes pueden usar una bandeja más grande y también anchita para poder formar estos turrones y ya al último ustedes hacen el corte. Si quedan algunos vacíos, no olviden colocarle un poquito del polvito de la masa de turrón para cerrarlos. Ahora sí, yo voy a colocar la miel. Miren ese color y huele delicioso. Vamos a cubrir todos los palitos y luego vamos a armar así varias capas hasta llegar al tope. En mi caso, esta cajita es de aproximadamente para 1 kilo de turrón, pero yo voy a hacerlo de aproximadamente unos 800 gramos, ya que no me va a caber mucha miel. Pero si ustedes quieren llenarlo completamente, pueden hacerlo. Para todas esas personitas que me siguen en mis redes sociales, saben que yo radico en Inglaterra y que tengo una tiendita online donde ofrezco productos peruanos como tamales, turrones Doña Pepa, también alfajores y mucho más. Entonces, si tienes familiares o amigos aquí en Reino Unido y quieres mandarle un dulce de detalle peruano a sus casitas, pues puedes hacer un pedido por mi página web, que igual está como ceciliatupac.com. Esta receta, como les digo, es la casera. Los productos que yo ofrezco tienen un estándar un poquito más elevado, ya que uso otros ingredientes en la masa y en la miel para poder dar un turrón de alta calidad. Ya saben, si quieren aprender a hacer ese tipo de turrones, también ofrezco cursos o lo pueden probar todas las personas que viven en el Reino Unido y pueden pedirlo por mis redes sociales o mi página web. Por último, vamos a colocar la última capa de miel por toda la superficie y luego lo vamos a decorar con un poco de grajeas o dulcecitos que tengamos a la mano. Luego de colocar las grajeas, no se olviden añadirle un guindoncito por ahí para hacerlo igualito que los turrones Doña Pepa. Y digo esto ya que cuando uno vive en el extranjero hace lo imposible para replicar un poquito esas recetitas en el país donde estén. Y recuerden que todos mis cursos virtuales son basados para hacer negocio, ya sea en Perú o en el extranjero. Ahora sí, nuestro turrón ya está listo. Reposteros, miren esta belleza, así ha quedado el delicioso turrón Doña Pepa. Mi único consejo sería que lo dejen enfriar muy bien para luego hacer el corte. No olviden compartir el video, dejarme su comentario y darle like, porque así me motivan a seguir haciendo recetas deliciosas para ustedes. Cuídense, buen provecho. Chao.